Vamos a hablar del ayuno desde el punto de vista terapéutico. Hay diversas formas de realizar el ayuno. Un ayuno intermitente es aquel en el cual lo que se restringe en la alimentación pues son periodos de tiempo, por ejemplo, durante 12 horas o más. Hay otro tipo que es de restricción de calorías, que es lo que se hace generalmente cuando se aplica una dieta para obesidad o sobrepeso, en el cual se intenta una reducción continua de ingesta calórica, pero sin llegar a desnutrirse el paciente. Hay otra alimentación restringida en el tiempo, que es aquello contra lo que luchan los que recomiendan tomar alimentos hasta 5 o 6 veces al día. Es decir, es lo contrario de ello. Se trata de restringir la ingesta en periodos de tiempo pues, de entre 8 y 12 horas cada día. Hay otro tipo que es el día de ayuno alternativo, en el cual pues, se realiza un día de ingesta de alimentos sin restricciones, lo que se llama un día de fiesta. Hay otro día alternativo de ayuno modificado, que es consumir menos del 25% de las necesidades energéticas de referencia. Eso se hace cuando el ayuno intermitente es muy difícil de llevar por el paciente. Y hay otro ayuno periódico que consiste en ayunar solo 1 o 2 días a la semana y el resto pues tomar alimentos a voluntad. Vamos a centrarnos nosotros en lo que es la adaptación evolutiva que ha permitido que a través de los procesos metabólicos pudiéramos hacer frente a los periodos de muy baja ingesta calórica entre momentos de caza, cuando teníamos acceso muy restringido a la comida. Durante estos periodos, pues había que mantener el organismo en condiciones de poder volver a cazar en una circunstancia que permitiera ese acto. Por lo tanto, las respuestas fisiológicas que ha generado la evolución al inicio del cambio metabólico, ese punto de balance energético negativo en el que se agotan las reservas de glucógeno hepático y se movilizan los ácidos grasos, que generalmente ocurre con más de 12 horas después de la interrupción de la ingesta de alimentos. Y vamos a centrarnos en esos hallazgos actuales emergentes que sugieren que el cambio metabólico de la glucosa a las cetonas, derivadas de la movilización de los ácidos grasos, representa un punto de activación evolutivamente conservado que cambia ese metabolismo de la síntesis de lípidos, colesterol y el almacenamiento de grasas a la movilización de grasas a través de la oxidación de ácidos grasos y las cetonas derivadas de ellos. Ello permite preservar la masa muscular y la función, y eso en nutrición aplicada al deporte es clave para aumentar la oxidación de los ácidos grasos, que es muy importante en el concepto actual del deporte de élite. También para la salud, alternar entre periodos de balance energético negativo, es decir, ayuno, ejercicio, y balances positivos, comer, descansar, pues optimiza la salud en general y la salud del cerebro en particular. Los beneficios sostenidos para la salud pues son mejorar la sensibilidad a la insulina, reducir la grasa abdominal, mantener masa muscular y reducir la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea en reposo. Al fin y a la postre, lo que se hace es imitar lo que la evolución ha realizado y a la adaptación que nuestro metabolismo se ha hecho a lo largo de cientos de miles de años. Y el mecanismo clave que es responsable de muchos de estos efectos beneficiosos parece ser una especie de cambio en el llamado interruptor metabólico. Ese interruptor metabólico se podría definir como un cambio en el organismo en cuanto a la utilización de la glucosa, de la glucogenólisis, a los ácidos grasos y las cetonas derivadas de los ácidos grasos. Ese cambio metabólico ocurre típicamente en la tercera fase de ayuno,
decir, cuando las reservas de glucógeno de los hepatocitos se agotan y la lipólisis acelerada del tejido adiposo produce un aumento de ácidos grasos y glicerol. Y ocurre entre 12 y 36 horas después del cese de consumo de alimentos, dependiendo del contenido de glucógeno en el hígado, al comienzo del ayuno y de la cantidad de gasto energético de ejercicio que se realiza durante el ayuno. Las personas con un patrón de alimentación occidental típico de 3 o más comidas al día, pues nunca activan el cambio metabólico, por lo tanto, los niveles de cetonas permanecen continuamente bajos. Además, a medida que la resistencia a la insulina aumenta con el exceso de peso y diabetes, se prolonga el tiempo necesario que sería imprescindible para accionar el interruptor. No hay que esperar, por tanto, a tener ya signos evidentes de patología metabólica o cardiovascular. Y en cuanto a la práctica deportiva, pues los beneficios son muy claros. Lo que corresponde a nivel muscular, incrementa la sensibilidad a la insulina, mejora la resistencia aerobia, reduce la inflamación y incrementa el tono parasimpático. Aparte de ello, hay una serie de acciones a nivel general, orgánico, cerebro, cardiovascular, etcétera, muy importantes, estudiadas en seres humanos y otras no demostradas en seres humanos, pero sí analizadas en animales que demuestran o significan una acción muy prometedora a nivel humano. Por ejemplo, un estudio del Buck Institute for Research on Aging en Estados Unidos pues da una explicación a los beneficios del ayuno a nivel neuronal. Eso lo realizaron estudiando larvas de mosca de la fruta para descubrir la presencia de una vía molecular que responde a la escasez de nutrientes y disminuye la actividad de la sinapsis en las uniones entre neuronas y células musculares. Eso permitió descubrir que el ayuno bloquea la regulación al alza sináptica, que normalmente se desencadena como resultado de la reducción de la función de un receptor postsináptico en la unión neuromuscular en este tipo de animal. El equilibrio, por tanto, entre mTOR, que es la diana de la rapamicina en células de mamífero, y otro señalizador, que es el factor de iniciación eucariótico 4E, pues ese equilibrio que controla la estabilidad de la sinapsis cuando se altera, pues está relacionado con enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, esquizofrenia o epilepsia. Y este equilibrio, esta regulación al alza, es cuando se produce el desequilibrio lo que afecta o lo que modifica el ayuno de forma favorable. De hecho, una idea real de las ventajas de amortiguar la actividad sináptica que provoca el ayuno, pues lo vemos en pacientes epilépticos que pueden experimentar reducción de las convulsiones al restringir las calorías y que en niños está demostrado con una dieta cetogénica la disminución clara de convulsiones en este tipo de patología. Y por tanto, como conclusión, pues hay que decir que el campo es enormemente prometedor. La utilización del ayuno intermitente se puede realizar tanto en patologías múltiples como en pacientes, como en personas normales que quieren ayudar a la prevención de patologías muy prevalentes en la sociedad actual, o incluso deportistas, los cuales se puede mejorar su condición física y su rendimiento mediante este tipo de práctica, pero siempre de forma muy individualizada, de forma muy controlada, mediante expertos, y estando pendientes de todas las publicaciones y de todas las novedades que hay con respecto a este tipo de situación o de planteamiento tan novedoso.